Buenos días, Dios los bendiga mucho a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy en este domingo, Día del Señor, estamos nuevamente aquí en el Ministerio Roca Eterna para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero mandarle un fuerte saludo sé que hay mucha gente que nos está mirando de diferentes lugares. Me llegaron mensajes de personas de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, gente de Paraguay, de República Dominicana, de muchas partes de aquí, de la Argentina. Mandarle un saludo grande a todos aquellos hermanos que nos une la misma fe, que están ahí escuchando en esta mañana este mensaje. También un saludo grande a todos nuestros hermanos del Ministerio Roca Eterna, que a lo largo de toda esta pandemia estuvieron ayudando, estuvieron colaborando, todos los que estuvieron trabajando a lo largo de todo este tiempo. Son muchas personas, pero me gustaría nombrarlos como a Eliel, como a Jorge, como a Dani, Nati, que estos días estuvo ayudando también, Javier, muchas personas que estuvieron colaborando, y más allá, todos los hermanos que estuvieron trayendo mercadería, que estuvieron haciendo su esfuerzo para que durante todo este tiempo la iglesia siguiera trabajando en el bienestar de aquellos que más lo necesitan. Gracias a todas las personas que están enviando sus ofrendas también. Gracias por todo el amor y el labor que hacen por orar todo este tiempo para que la fe no decaiga, para que podamos tener paciencia. Y yo pensaba justamente cuántas veces el pueblo de Dios, como en los tiempos cuando estuvieron en Egipto, o el tiempo en los que estuvieron cautivos en Babilonia, o a lo largo de la historia con las diferentes situaciones adversas, los apóstoles que estuvieron detenidos, Pablo 4 años preso. Digo, cuántas cosas muchas veces nos toca atravesar, pero la fe de los hijos de Dios sigue fuerte, sigue unida por la oración, porque Dios nos sostiene con su gracia. Y el día de hoy, antes de dar comienzo a nuestro estudio de cómo debes conducirte en la casa de Dios, basándonos en la primera y segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la importancia que estas cartas tienen para la iglesia de hoy, la importancia que tiene toda la palabra de Dios, porque dice que toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para corregirnos, para enderezarnos, para guiarnos en la verdad, en la manera en que nosotros, como le dijo Pablo, y si yo me tardo, yo quiero que sepas cómo conducirte en la casa del Señor. Qué importante es, como cristianos, nosotros tenemos esa responsabilidad, no ser negligentes y saber cómo conducirnos, cómo ser cada día mejores instrumentos en las manos de Dios, perfeccionados para toda buena obra. Y yo titulé el mensaje de hoy: el peligro de la falsa doctrina. Este es nuestro estudio número 3, nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios, de ir estudiando versículo por versículo, de ir rumiando la palabra y de poder absorber todo lo que Dios dejó aquí para nosotros. Y antes de dar comienzo a la lectura de la palabra de Dios, lo primero que yo quiero hacer es pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle a Dios que Él en esta mañana nos ilumine el entendimiento, el corazón, que nos ayude a comprender todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso te pido en esta mañana que tú puedas orar conmigo. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, que nos bendigas, Señor, con entendimiento, con gracia. Señor, derrama tu espíritu
Toma el control, Dios, de todo lo que vamos a hacer. Ayúdanos en todo lo que vamos a hacer, que sea para la gloria de tu nombre. Que esto que se haga en esta mañana nos ayude a comprender y a estar más cerca de la voluntad de Jesús, a hacer más su voluntad y menos la nuestra. Señor, ayúdanos en esta mañana a predicar tu palabra con integridad, con sabiduría, con amor, con pasión, con denuedo, Señor, para que todo aquel que esté escuchando hoy pueda recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, que esta palabra no volverá vacía, sino que hará lo cual tú la enviaste a hacer, Señor. Que esa palabra pueda llegar a cada corazón, a cada rincón, a cada provincia, a cada país, que tú estás permitiendo que el mensaje sea alcanzado, Señor, aquellas vidas. Gracias, Dios. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué titulé este mensaje El peligro de las falsas doctrinas? Y yo quiero que en esta mañana usted pueda agarrar su Biblia, usted pueda tener su Biblia en mano, para que juntos podamos compartir la palabra de Dios y para que usted pueda tenerme paciencia en esta mañana y poder desarrollar todo este concepto que nos puedan ayudar a tener una mayor comprensión de del punto en el cual estamos estudiando, ya que hoy estamos estudiando, seguimos desde el versículo 3 al versículo 11, y esa sola porción de las escrituras nos pueden llevar aproximadamente 10 estudios, 12 estudios, pero yo voy a intentar del día de hoy y quizás el domingo que viene cerrar estos 11 versículos que tienen tanto contenido, que nos puede enriquecer tanto en entender cada día más lo que Dios quiere que nosotros entendamos, y el peligro de las falsas doctrinas. ¿Por qué esto? Porque primero es importante, cuando hablamos de doctrina, como ya veníamos diciendo anteriormente, la palabra doctrina significa enseñanza, porque mucha gente cree que doctrina es legalismo, que doctrina son normas. No, tiene que ver con las enseñanzas bíblicas que están en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que prestar atención. Ahora, a lo largo de la Biblia nosotros nos encontramos con que Dios una y otra vez, se calcula que aproximadamente 60 libros de los 66 libros que tiene la Biblia, ataca fuertemente la falsa doctrina. Y si nosotros pensáramos un poco en todo esto, ¿por qué Dios habla tanto del falso profeta, del falso cristiano, de la falsa enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da tanta relevancia a esto? ¿Por qué en tantos libros? ¿Por qué se habla tan fuertemente acerca de esto? Y yo creo que porque tiene una connotación muy gravosa en cuanto a la pureza del mensaje, en cuanto a lo que el mensaje representa. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos que llega el momento donde Pablo, al llegar a Éfeso, se encuentra con un escenario. Acuérdese que Pablo estuvo 4 años preso, y durante esos 4 años él ya se había encontrado con los líderes en Mileto y les había dicho que después de su partida iban a entrar lobos rapaces, que no iban a tener cuidado de las almas, no iban a tener cuidado de la gente, sino que lo que iban a hacer, iban a llevar a los discípulos tras ellos, porque un falso predicador nunca está interesado en que la gente siga a Cristo, sino que está interesado que los sigan a Él. Acuérdese esto. Entonces nosotros nos encontramos con que Pablo, al llegar a Éfeso,
Pablo ve un escenario, y el escenario que ve era un escenario de falsas enseñanzas. Algo estaba ocurriendo en ese lugar. La palabra se estaba torciendo. Imagínense 4 años. Pero la palabra se estaba torciendo y estaban pasando cosas que son perjudiciales para las personas. Y Pablo se levantó a denunciar fuertemente. Pablo fue un hombre que denunció fuertemente la mentira. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas siempre habla mentira. El reino de las tinieblas siempre habla mentira, pero el reino de la luz siempre habla verdad, aunque esto te lleve a la cruz. Lo vuelvo a repetir. El reino de las tinieblas siempre habla mentira, pero el reino de la luz siempre habla la verdad, aunque esto te lleve a la cruz. Y mire lo que dice en el versículo 3. Vamos a volver a leerlo de nuevo porque es necesario tener un panorama completo de todo lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y dice la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Esa palabra mandase tiene que ver con una autoridad militar, tiene que ver con una orden. Dios le estaba dando una orden a Timoteo, Dios nos está dando una orden a nosotros. Es un mandato, es una orden, que toda palabra proviene de Dios. Esto no es Pablo, esto es Dios, el cual se le entregó el mensaje de Dios para nosotros. Y le está diciendo: tienes una orden, tienes un mandato. ¿De qué? De confrontar a aquellos que están enseñando un diferente evangelio. No es que evangelios hay diferentes, no, hay uno solo. Pero muchas veces la gente lo que hace es torcer, porque lo que el diablo quiere, mi hermano, es que nosotros no tengamos una comprensión total de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Jesús dijo en Juan 17:17: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Imagínate que si la palabra de Dios tiene el poder de santificarme, de lavarme, de limpiarme, y yo no entiendo correctamente el mensaje, yo no entiendo verdaderamente la palabra de Dios, entonces yo corro el riesgo de no vivir una vida en santidad por medio de estar lejos de la palabra de Dios. Yo he conocido a lo largo de muchos años muchos cristianos que nada tienen que ver con la Biblia, que simplemente tomaron algunos pasajes de las Escrituras y los aplicaron a su vida, que después vamos a explicar un poco eso. Lo aplicaron a su vida y listo, y el resto lo desechan, el resto lo dejan ahí porque no lo entiendo, porque no me agrada, porque para mí no es así. Y eso es una herejía, eso es peligrosísimo, porque acá lo que estamos hablando, está en juego la palabra de Dios, y la palabra de Dios contiene el mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios: ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe contiene, la palabra de Dios contiene la fe que a mí me va a ayudar a nacer de nuevo, a creer en Jesús. Dios me da la fe por medio de la palabra, que cuando yo escucho el mensaje, ese mensaje produce en mi fe, y esa fe yo la deposito en Cristo, y eso produce en mí el nacimiento. La fe viene por creer en Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que implica la palabra de Dios? Ahora, ¿por qué es importante la sana doctrina? Y yo anoté 5 puntos de por qué es importante la sana doctrina. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en el mensaje, en este mensaje.
en el mensaje del Evangelio, que el mensaje del Evangelio tiene que ver con todo el mensaje del Evangelio. Amén. Segundo, la sana doctrina es importante porque el Evangelio es un deber sagrado y yo no puedo manipular la palabra de Dios. Yo tengo que entender que es de suma importancia. El apóstol Pablo llama anatema. Eso es maldito. Maldito todo aquel que quite, todo aquel que agregue, todo aquel que manipule la palabra de Dios. Eso es una persona maldita, una persona que está bajo maldición por no tomar con la seriedad que la palabra de Dios requiere. La sana doctrina es importante. Tercero, la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. De acuerdo a cómo yo estoy creyendo la palabra de Dios, es de acuerdo al comportamiento en que yo voy a tener. ¿Cómo voy a obtener una vida piadosa si a mí no se me enseña correctamente la Biblia? ¿Cómo yo voy a tener una vida cada día más alineada con Dios si yo estoy muy lejos de la verdad bíblica? Ahora, la pregunta es, ¿yo quiero vivir la vida que Dios quiere? Yo quiero servir al Señor, yo quiero agradar al Señor, yo quiero presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo porque es la manera más racional de adorar a Dios. Si yo estoy lejos o esto está torcido, hermano, imagínese cómo está. Imagínese que mi mente es una mente caída, mi corazón es un corazón caído. Imagínese que todo eso me va a llevar a mí a torcer. Humanamente el ser humano siempre va a querer torcer la palabra de Dios. Porque nuestra mente es una mente caída, es una mente pecadora. Imagínese. Por eso es necesario el estudio exhaustivo y la ayuda de hombres, maestros de la palabra que Dios ha puesto, dice, para la edificación del cuerpo. Entonces es importante, eso. Punto número 4, la sana doctrina es importante porque debemos dar testimonio de la verdad a un mundo lleno de mentira. Debemos dar testimonio de la verdad a un mundo de mentira. Y punto número 5, ¿por qué es importante la sana doctrina? Porque al final es vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Y esto quiero decir con lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, cuando el apóstol Pablo le dijo: ten cuidado de ti mismo. Mira lo que le dice. Esto encerraría todo. Esto aquí cerremos, vámonos a casa. ¿Por qué? Porque mira lo que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora la pregunta que yo le hago a todos los que nos están escuchando: ¿tú tienes cuidado de la doctrina? Doctrina es la enseñanza bíblica completa, no solamente una, sino toda la enseñanza bíblica. ¿Tú tienes cuidado de esa enseñanza bíblica? ¿Tú te dejas enseñar por el pastor que Dios te ha puesto? ¿Tú te dejas enseñar por el maestro que Dios ha puesto? ¿Tú te dejas enseñar por grandes hombres que han tenido una vida piadosa, que han hecho aplicaciones extraordinarias para que nosotros cada día más entendamos las doctrinas de Dios? Mira lo que dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir una vida lejos de la doctrina. Ten cuidado de estar haciendo la doctrina correcta, y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiere decir que la doctrina me va a ayudar a mí a
entender si estoy en el camino de salvación, si estoy errado, si estoy viviendo un falso evangelio, si estoy viviendo una falsa creencia, y a los que me escuchen van a escuchar el verdadero mensaje que los va a conducir a salvación. Si yo no les predico la verdad, mi hermano, si yo no confronto la verdad, digo, ¿cuántas veces yo pensaba estos días? Digo, ¿cuántas veces me ha pasado a mí que gracias a hombres que confrontaron en mi vida, hombres que aman la palabra, hombres que dedican su vida a la palabra de Dios, hombres que me han confrontado a decirme, mira Gastón, esto no está bien en tu vida? Qué importante es esa gente, mi hermano. Gracias que Dios puso esas personas en mi vida para enderezar mi vida en obediencia a Dios. Y yo siempre recuerdo a Apolos. Dice que Apolos estaba enseñando, pero no enseñaba con precisión. Hoy en día muchos hacen eso. No enseñaban con precisión. Pero había una Aquila y un Priscila, discípulos de Pablo, que estaban bien instruidos en la palabra de Dios. Y cuando lo escucharon, vieron que tenía una buena intención, pero faltaba. Entonces dice que lo tomaron aparte y que le instruyeron correctamente el camino de Dios con precisión. Qué importante es eso. Poder nosotros, hermanos, no solamente ser instruidos, sino también instruir a otros. Porque esto no se trata de, hermano, de a ver quién sabe más, a ver quién sabe menos. No. Esto se trata de la verdad de mi Dios. Esto se trata de la verdad de tu Dios, que tú tienes que dar testimonio de esa verdad. Entonces Aquila y Priscila, mi hermano, cuando vieron a Apolo que no estaba preciso en las cosas de Dios, lo tomaron aparte y le instruyeron correctamente todo el mensaje. Y Apolo se termina convirtiendo en un gran ministro, en un gran discípulo del apóstol Pablo, extraordinario. Entonces mira si no es importante la sana doctrina. Hermano, hoy en día uno puede ver tantos errores que llevan a la gente a la equivocación, tantas actitudes dentro de la iglesia, tantas cosas dentro de la iglesia. Pero esto no es nuevo, esto ha pasado a lo largo de la historia, siempre. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿por qué a veces la gente, y no digo todos, pero sí hay muchas personas que muchas veces prefieren una verdad relativa? Y esto de una verdad relativa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque cuando uno se expone a todo el consejo, como dice Pablo, que le dijo a los pastores de Éfeso, yo no le he rehusado predicar todo, esto es Hechos capítulo 20, yo no he rehusado predicarle todo el consejo de Dios. Nuestra tarea es predicar toda la Biblia. Mi tarea es predicar toda la Biblia. Esa es mi tarea. No es predicar versículos al azar que a mí me agraden, que a la gente le agrade, que no toque temas relevantes, porque no se trata de eso. Porque si no, entonces yo estoy convirtiendo la verdad de Dios en una falsa enseñanza, porque eso no es así. Es como que yo agarro una carta, y esto tiene que ver con nosotros cuando estudiamos hermenéutica, tiene que ver con la sumatoria de cosas. Cuando tú lees una carta y de repente la carta, imagínese que usted está leyendo esa carta y la carta dice, como dice Juan, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchos del evangelio de la prosperidad se toman de eso, de que yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Bien, perfecto. Digo, ¿en qué parte más de la Biblia lo dice? Solamente ahí. ¿Se da cuenta? Ahora, entonces yo leo una carta donde la carta me dice:
ten cuidado de ti mismo, y sigue escribiendo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de las falsas enseñanzas, presta atención a lo que estoy escribiendo, yo te amo y siempre estoy contigo, pero ten cuidado de esto, fíjate aquello, fíjate lo otro, no transcribirse las cosas. Y al final dice, porque mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, yo borro todo lo demás y digo, Dios quiere que me prospere, Dios quiere prosperarme. Pero espera. Pero si te está diciendo en la carta 35 veces, ten cuidado, y yo estoy anulando todo eso, ¿se da cuenta? Eso tiene que ver cuando nosotros vemos la Biblia entera y vemos advertencia tras advertencia. Hermano, eso no está ahí por error. ¿Se entiende? Es como mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que Dios es un Dios de amor. Por eso hay que permitir el amor igualitario de los mismos sexos, porque Dios es un Dios de amor. Él ama a todos, sí. Pero también dice la palabra que Dios es un Dios justo, es fuego consumidor, y que Él no va a permitir que el pecado perdure en tu corazón, porque Él lo va a juzgar. ¿Me está entendiendo? ¿Entiende el concepto general? Entonces, cuando yo solamente tomo una parte de Dios y no tomo todo lo que es verdadero a Dios, es ahí donde yo empiezo a inventar una falsa doctrina. ¿Se entiende? Muchas falsas enseñanzas provienen de decir, no, lo que pasa es que acá no dice lo que a vos te parece. Lo que pasa es que esto fue escrito de Pablo para Timoteo en ese tiempo. No. La palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Y todo lo que dice en el Antiguo Testamento, si no fue anulado por Cristo en el Nuevo Testamento, sigue siendo vigente. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínese que Dios, porque mucha gente dice, bueno, pero eso está escrito en el Antiguo Testamento, y esto tiene que ver con la ignorancia bíblica. Imagínese que Dios agarra y dice, yo no quiero que hagas esto. Y entramos al nuevo pacto, al pacto de la gracia. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a volar la ley, yo he venido a cumplir la ley. No he venido a no cumplirla. Entonces de repente la persona dice, bueno, pero ahora en la gracia sí podemos hacer esto. No, porque Dios te dijo en el Antiguo Testamento que no lo hagas. Cuando Dios dijo no coman de ningún animal inmundo, y después cuando el Señor le dice a Pedro, mata y come, porque todo es santificado por el Señor estaba anulando el pacto pasado y estableciendo la gracia en esa área. Ahora, lo que el Señor no cambió en el Nuevo Testamento sigue siendo una orden y una autoridad. ¿Se entiende? Cuando Dios estableció los mandamientos, no es que ahora porque estoy en la gracia ya los mandamientos no están vigentes. Porque ahí tiene que ver con la ley de los mandamientos y la ley mosaica. Y mucha de la ley mosaica hoy en día no está vigente. Pero cuando esas cosas no entendemos y empezamos a torcer la palabra de Dios, es sumamente peligroso. Por eso, mira esto. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Yo quiero que vaya al capítulo 24, versículo 23 y 24. Jesús habló de estas señales, de estas advertencias, de estas cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Y dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué son estos falsos cristos? ¿Qué es esto, un falso Cristo? ¿Alguien que diga yo soy Cristo? No, tiene que ver también con el falso cristiano. Con los que digan, yo he escuchado muchas veces, Dios se está moviendo aquí, Dios está aquí, Dios está sanando aquí, Dios está prosperando aquí. Eso es un falso Cristo. Tú estás falsificando el mensaje de Cristo, diciendo algo que no es real. Cuando tú estás diciendo un suponer, tú estás diciendo Dios este viernes Él está en este momento sanando a la gente. ¿Cómo lo sabes?
¿Cómo sabes que Dios está sanando a la gente? O venga el sábado porque el sábado va a haber una campaña de sanidad. ¿Cómo sabes tú eso? No porque yo lo creo. No porque tú lo creas, Dios va a hacer lo que tú creas. No porque tú lo declares, Dios no opera de esa manera. Ahí donde estoy inventando un falso Cristo. Y dice, y falsos profetas. Y harán, escuche esto, y harán grandes señales y grandes prodigios de tal manera que engañarán, aun si fuera posible, a los escogidos. Pero ya lo he dicho antes, versículo 26. Así que si os dijeran, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en el aposento, no le creáis. Porque Dios no. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. El conocer la verdad de Dios. Hoy digo, cuántas cosas de estas están sucediendo. Mucha gente dice, bueno, si te sientes bien, entonces debe estar bien, debe ser de Dios. Y no porque yo me sienta, porque Dios no se mueve por sentimientos. Engañoso es el corazón del hombre, acuérdese eso. El corazón te puede engañar, las emociones te pueden engañar. Usted tiene que no confiar en sus emociones. No, yo confío en lo que me dice el corazón. Tú tienes que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Que la palabra es verdad, tu corazón es engañoso, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando Pablo vio todo esto, y él le rogó a Timoteo, porque si volvemos de vuelta a Primera de Timoteo, nosotros vamos a encontrar que Pablo le ruega a Timoteo y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Esta rogativa que Pablo le hace a Timoteo da una impresión de como que Timoteo muchas ganas de quedarse no tenía. Y muchos especulan de que tal vez porque Timoteo era joven y le tocaría una tarea titánica. Porque nosotros después lo podemos ver en la segunda carta, cuando Pablo le dice, aviva el fuego, ¿no? Lo tiene que motivar. ¿Por qué? Porque Pablo Timoteo tal vez estaba pinchando frente a estas falsas enseñanzas. Porque a mí me ha pasado muchas veces, es cansador tener que confrontar el error, tener que confrontar la mentira. Es más fácil decirle a la gente lo que le gusta y listo, y dejar contento a todos. Pero no es así la verdad. Entonces la verdad muchas veces te toca cuando tú predicas y cuando te tocan ciertos pasajes relevantes de las escrituras, pesados, pasajes que a veces parecieran como que hacen que Dios tiene preferencia por una cosa y no por la otra. Y tú eres el predicador, la gente te apunta a ti. La gente dice, uy, mira, este predicador es así, o es de esta manera, o es esto. Y yo digo, Señor, me estoy metiendo en un lío. Y a veces a mí me tiembla las rodillas, hermano, cuando tengo que predicar ciertos pasajes pesados. Entonces, seguramente Timoteo no tenía mucho agrado de quedarse. Por eso Pablo le rogó que se quedase. Yo creo que hoy nosotros debemos entender el peligro que esto tiene de las falsas doctrinas, porque estas falsas doctrinas pueden corromper mucho, porque muchas veces uno dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo en este versículo, yo no estoy de acuerdo en esta palabrita, yo no la entiendo. Ahora, porque vos no la entiendas no significa que porque tú no la tengas que obedecer. Yo no entiendo esta palabrita, yo no comparto esto. Entonces, ¿sabes qué, mi hermano? Cuando tú te permites no aceptar algo de la Biblia, tú mañana vas a decir, bueno, yo esta hoja no la comparto. O mejor no, yo este libro no lo comparto. O yo no comparto el Antiguo o el Nuevo Testamento, yo no comparto la Biblia. Y así fue que muchos hombres
a lo largo de la historia cayeron en esa trampa y una cosa los llevó a otra cosa y una cosa los llevó a otra cosa al convertirse en sectas consideradas a nivel mundial. Uno podría decir que el error doctrinal o algún error pequeño doctrinal no es tan importante. Uno podría decir, bueno, son pequeños errores que todo el mundo tiene diferencias. No, mi hermano. No se trata de diferencias si a ti te gusta el saco negro o el saco verde. No. Se trata de la palabra de Dios y ahí no tenemos que tener diferencias. Es una sola Biblia, es una sola palabra, es un solo espíritu, es un solo Dios, es un solo mensaje que uno tiene que tomar con seriedad todo esto. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 10. No hay otro evangelio, dice el título. Y mira lo que escribe Pablo con este peso que Pablo le escribe de parte de Dios a la iglesia de Galacia. Y mire lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice, yo estoy maravillado, yo no puedo creer esto. ¿Cómo un Dios que los llamó con gracia por medio de la obra de Jesús, hoy ustedes estén siguiendo un evangelio diferente? No es que hay un evangelio diferente, sino que hay gente que inventa ese evangelio. Hay gente que tuerce el evangelio, porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Yo no puedo creer, dice Pablo. Mira, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Alguien que pervierte, alguien que tuerce, alguien que malentiende esto, es como un teléfono descompuesto. Quizás la intención no es mala al principio. Quizás la intención de la persona, bueno, yo entendí de esa manera. Sí, pero ese le dijo al otro y el otro le dijo al otro y el otro le dijo al otro. Y cuando se quisieron dar cuenta, por eso es importante, y yo esto se lo recomiendo a todos los pastores, que así como ocurrió la reforma en el siglo XV a través de Martín Lutero, muchas veces nosotros nos permitamos ser reformados a la luz de la palabra. Muchas veces, a veces uno tiene que sentarse y analizar de qué manera estoy caminando, de qué manera estoy creyendo en la palabra de Dios, de qué manera estoy sirviendo a Dios, de qué manera estoy teniendo una vida privada con Dios, de qué manera yo estoy teniendo una vida pública. Esas cosas son muy importantes para saber si verdaderamente no me torcí, porque mi naturaleza pecadora, hermano, siempre me va a llevar lejos de la palabra, siempre. Por eso dice, no satisfagas los deseos de la carne. Sé guiado por el Espíritu. ¿Y qué significa ser guiado por el Espíritu? Mucha gente cree que ser guiado por el Espíritu es ser guiado por lo que siento, por lo que percibo. Ay, hablo en lengua y me tiro al piso y lloro, y fui a una iglesia y yo sentí a Dios. ¿Cómo sentiste a Dios? Y yo sentí algo como una energía, como una paz. Dice que el mundo te da paz. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor, para analizar en la iglesia que estoy? Que esa iglesia esté centrada en Jesús 100% y en su palabra como autoridad máxima. No, lo que pasa es que a nosotros nos da la cobertura el apóstol fulano. Según la Biblia, la palabra de Dios dice que los apóstoles, el último fue el apóstol Pablo. Así que si vos te llamás llamar apóstol, no sé de dónde lo sacaste, pero de la Biblia seguramente que no. Entonces, si la iglesia no está sometida a la autoridad de la Biblia como autoridad máxima, lo que peleaba Martín Lutero con esas las 5 solas, solo escritura como autoridad máxima. La última palabra la tiene la Biblia.
Si vamos a debatir de lo que debatamos, la última respuesta está en la Biblia. Entonces Pablo le dice, yo me maravillo de cómo han sido perturbados estos que pervierten el evangelio. Versículo 8. Mas si aún nosotros, mira esto, presta atención por favor, comparte este mensaje, transmítelo, repártelo por todos lados, que la gente entienda esta verdad, por favor. Mira, Pablo dice, si aún nosotros, ¿qué quiere decir si aún nosotros? Pablo dice, yo un día puedo venir con un falso evangelio. Un día me pude haber desviado, ser un falso cristiano. Entonces Pablo dice, yo lo que les estoy entregando ahora viene del Espíritu, pero si mañana vengo yo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente a este, del que os hemos anunciado, sea anatema. Primero, anatema, maldito. Si alguien te predica un evangelio diferente, quien sea, apóstol, pastor, ángel, Cristo, un evangelio diferente, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelve de vuelta a repetirlo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces. 2 veces. En 2 versículos. Anatema, anatema. Todo aquel que predica un evangelio diferente. Por eso Pablo condena severamente la doctrina falsa. La condena hasta hacia él mismo. Dice, si yo un día vengo y les digo otra cosa contraria a esto que está aquí, yo soy un anatema, yo soy un maldito. Porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es vida. Por eso hay tanto en juego en la sana doctrina. Y tiene que ver con la vida eterna. Y no es algo que uno pueda decir, bueno, somos diferentes, él piensa una cosa, yo pienso en otra. Puede haber pensamientos distintos, puede haber diferentes opiniones, podemos quizás en algunas cosas que no son esenciales tener diferentes opiniones, pero nunca estar separados, desunidos, enemigos. Eso no es así, mi hermano. Si tenemos un mismo Dios, tenemos una misma palabra, ¿por qué estamos desunidos? Y muchas veces tiene que ver con esto, tiene que ver con una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Yo tengo amistad con pastores de Colombia, de Estados Unidos, de República Dominicana, de aquí de Argentina, que comparten el mismo evangelio y no hay ninguna diferencia y no tenemos ninguna enemistad y estamos en paz. Ahora, eso es importante, porque acá hay muchas cosas en juego. A lo largo de la historia, Dios ha levantado muchos hombres que han denunciado la herejía. Lo hemos visto a lo largo de los profetas. Cristo mismo, cuando Él vino, Él denunció la herejía de los fariseos, los maestros que enseñaban la palabra erróneamente, los apóstoles, el apóstol Pablo, que atacó con tanta severidad la falsa doctrina. Yo creo que cuando uno ama al Señor, ama la justicia, y la justicia tiene que ver con la verdad. Tú no puedes ser un hijo de Dios, amar la justicia y te da lo mismo. No te puede dar lo mismo. No te puede ver a un falso apóstol, profeta que no existen y estar ahí haciendo alarde de poder y de sanidades y de milagros y de lenguas y de palabras y Dios me dijo y proclamo y recibe prosperidad. Hermano, eso no es bíblico en ningún aspecto. Y eso fue lo que le sucedió a Martín Lutero en el siglo XV. Martín Lutero pertenecía a la religión del momento en Roma y Martín Lutero estaba vacío por dentro.
La religión que vivía era una farsa, era una religión tan vacía, llena de protocolos y llena de ritualismo y de cosas sin sentido. Y algo empezó a despertar en el corazón de Martín Lutero, que él estudiaba la palabra de Dios, y cada vez que estudiaba más la palabra de Dios veía la incongruencia que había con la religión en Roma. Entonces Martín escribe las 95 tesis que escribe y las clava en la catedral de Wittenberg, y a partir de ahí se despierta un despertar por la vida de la palabra de Dios, por amar la palabra de Dios. Antiguamente Roma no permitía que la gente leyera la Biblia. Dígame si no es diabólico eso. ¿Por qué no permitía que la gente leyera la Biblia? ¿Por qué? Porque si leían la Biblia iban a descubrir la verdad, y no querían la verdad. El diablo no quiere que tú conozcas la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo anoté estas frases de Martín Lutero para darle un contexto a todo esto de por qué él luchó tanto contra la herejía. Y Martín Lutero dijo: cualquier enseñanza que no se encuentre en las Escrituras debe ser desechada, aunque hagan llover milagros todos los días. Aunque te prometan el oro y el moro, aunque tú te va a ir bien, ven aquí, tú vas a ser prosperado, Dios tiene un ministerio y te va a llevar a las naciones, y te prometan lo que te prometan, mi hermano. Si esa enseñanza no se encuentra en la palabra de Dios, debe ser desechada instantáneamente. Si realmente tú quieres vivir en la verdad de Cristo. Y también dijo: el dueño de un prostíbulo, y esta me gustó, el dueño de un prostíbulo no es menos pecador que un predicador que no entrega la verdad del evangelio. Y eso nos va a todos. Si tú no entregas la verdad de Dios, mi hermano, tú eres tan pecador como el dueño de un prostíbulo, dice Martín Lutero. Hermano, la falsa enseñanza pone en juego la salvación, y no es poca cosa. No es que la doctrina a mí me conduzca a la salvación, sino que la doctrina me muestra el camino de salvación. ¿Se entiende? La doctrina a mí no me salva, pero la doctrina a mí me muestra el camino de salvación. Y si tú no me muestras el camino de salvación, ¿cómo puedo ser salvo? Si tú no me muestras correctamente, si tú me muestras otro camino, si tú me quitas cosas, ¿cómo puedes? Y esto es importante, porque esta era la línea muy delgada, y con esto termino. Era la línea muy delgada que tenían los judaizantes en los tiempos de Pablo. Y Pablo atacó muy fuertemente a los judaizantes. ¿Por qué? Porque los judíos, mi hermano, había una línea muy delgada que los separaba de la doctrina verdadera y de una falsa doctrina. ¿Y por qué te digo esto? Porque los judíos tienen todo lo mismo que tienes tú. Tienen la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos creen en un solo Dios, ellos creen en el Espíritu Santo, ellos creen en un Mesías, ellos creen en la expiación por medio del sacrificio, ellos creen, hermano, en los profetas, en todo. Pero Pablo dice: yo, siendo fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, esta ley me mató. ¿Por qué? Porque ellos creen que para ser salvo tú tienes que ser salvo por las obras, anulando completamente el sacrificio de expiación de Jesús. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, depositando nuestra fe que viene por medio de la palabra, creyendo en Él, en la obra de Cristo Jesús. No somos salvos por merecerlo,
Somos salvos únicamente por gracia. Es un regalo inmerecido. Es algo que el Señor nos concede. Es algo que Él nos permite entender por medio de su palabra, abrir nuestro entendimiento, darnos la fe para creer en su palabra. Cuando creemos en la palabra de Dios, creemos en la obra de Cristo. Y es ahí donde nosotros revelamos que hemos nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo, siempre el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra. Nunca el Espíritu está divorciado de la palabra, porque el Espíritu y la palabra son uno. La palabra y Dios son uno. ¿Se entiende? Jesús es el verbo, es la palabra, ¿se entiende? La palabra y Dios son uno. La palabra esta es la palabra de Dios, que viene de Dios. Entonces no está divorciado de Dios. Entonces yo no puedo agarrar la palabra y decir, no, esto yo no lo comparto, esto no. Esto no tiene nada que ver con Dios, porque a mí no me gusta. Y es ahí cuando tú te conviertes en la cristología, que yo algo que quería enseñar, pero no me da el tiempo. ¿Qué es la cristología? La cristología es otro Jesús. Es decir, uno diferente. Es inventar un Jesús a mi manera. Un Jesús que se acomode a mi mente. Acuérdese lo que dice la palabra, que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, ni los caminos de Dios son tus caminos. Conocer a Dios es profundo, inalcanzable, es tan inmenso que nunca llegarás a entender la totalidad de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la profundidad de Dios. Entonces, querer meter a un Dios en tu mente y en tu corazón, a tu imagen y a tu manera, hay muchas cosas que tú no vas a entender, pero no se trata de entender, se trata de obedecer. Yo no lo entiendo, pero obedezco. Porque si mi Padre lo dijo aquí en su palabra, así tiene que ser. No sé por qué será, pero si Él lo dijo, si Él lo hizo, si Él explica que es así, así tiene que ser. ¿Se entiende? Por eso dice, y con esto termino. Dice Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice, a mí se me encomendó el mensaje que yo les tengo que dar a ustedes. Pablo había sido escogido por Dios como instrumento que Dios iba a utilizar para entregarle el mensaje a Pablo. No hoy como muchos dicen, no, Dios me dijo que me des tu casa. Dios me dijo que me des tu esposa. Charlatanes, falsos cristos, herejes, que la única intención que tienen es saciar su vientre y no hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se protege detrás de algunos versículos bíblicos diciendo, no, porque la palabra dice que no sigas embarrando más la palabra de Dios. Porque un día te enfrentarás a Dios y tendrás que rendir cuenta por tomar la palabra de Dios en vano. Como dice Pablo, son anatemas. Mi hermano, congrégate en una iglesia donde se predique la sana doctrina, de principio a fin. Donde ese pastor predique la palabra de Dios con precisión, con exactitud. Que esa iglesia tenga como autoridad máxima la Biblia. Y que sea Jesús el centro de todo mensaje. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Espero que este domingo haya sido de bendición para tu vida. Que este domingo puedas meditar en la palabra del Señor, puedas seguir creciendo y puedas anclar tu vida a las verdades que el Señor dejó escrita en su palabra. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es el alimento que tu pueblo necesita. Señor,
muchas veces no es lo que yo quiero, pero sí lo que tú quieres. Tú no me das lo que quiero, tú me das lo que necesito. Y muchas veces lo que necesito no es lo que quiero yo. Pero no se trata de mí, sino se trata de ti, Señor. Como dice en Isaías 43:7, Señor, nosotros tenemos que vivir para tu gloria porque fuimos creados para tu gloria. Señor, no queremos que tú hagas lo que nosotros queremos. Nosotros queremos hacer lo que tu palabra dice que debemos hacer. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a ser santificados por tu palabra, a respetar, amar, defender tu palabra, Señor, como buenos hijos tuyos, como hicieron los apóstoles, como hicieron grandes hombres. Señor, ayúdanos a tener la osadía, como dice en Judas, Señor, a contender ardientemente por tu verdad, Dios, a no torcerla y a no dejar que nadie, Señor, tuerza la palabra sin yo haberlo defendido. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Nos vemos la semana próxima. No se olvide que los días sábados estamos recibiendo mercadería a todos aquellos que quieran seguir colaborando. Dios me los bendiga mucho. Chao, bendiciones para todos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Si lo soy,
dices que soy.